Queridos amigos, estoy muy contento de estar con ustedes hoy día. Les traigo saludos de los hermanos de Capitol Hill Baptist Church en Washington, D.C. Y la última vez y la primera vez que yo estaba en Barcelona fue en 1992, creo. Yo tenía 17 años, yo estaba aquí con mi hermano gemelo y estábamos aquí una semana estudiando español. Fue la primera vez que salimos de Estados Unidos para estudiar español y de ahí Jason, mi hermano gemelo y yo queríamos estudiar negocios internacionales y relaciones internacionales y español porque, bueno, amamos lo que hemos visto aquí. Así que ahora aquí estoy, muchos más años más predicando en español y es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes como su predicador invitado. Y quiero empezar este sermón con una pregunta. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en la iglesia? ¿Es su impresión y sentimiento positivo, negativo, indiferente o una combinación de todo lo anterior? ¿Qué tal si le preguntas a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia? ¿Cómo responderían ellos? ¿Es la iglesia hermosa en sus ojos o apenas es perceptible? Al crecer en Houston, Texas, en una familia no cristiana, mi sentir y percepción hacia la iglesia no era buena. Las iglesias que vi a mi alrededor, como la mayoría de los matrimonios que vi, eran mejores imágenes del infierno que el cielo. Es decir, no eran impresionantes, distintos, atractivos. Para mí el cristianismo en el mejor de los casos era hipocresía, en el sentido que no era muy diferente del resto del mundo que yo veía a mi alrededor. Y en el peor de los casos, delirante y engañoso, lleno de locos curanderos milagrosos y extorsionadores financieros. Pero por la gracia de Dios, a la edad de 22 años, yo comencé a asistir a una iglesia saludable ahí en Washington, D.C. Jason y yo fuimos de Texas a estudiar en la universidad ahí en Washington porque tenía un programa de negocios internacionales y español. Y vivimos en Chile un año, mi tercer año en la universidad. Y de ahí yo volví de Chile y con Jason y empezamos a asistir a una iglesia porque mi madre se convirtió y fue a la iglesia y nos invitó a la iglesia para su regalo del Día de Madre. Me dijo, mira, la semana que viene, el domingo, es Día de Madre, yo quiero que venga conmigo a la iglesia para mi regalo. Ok, anima a mi madre, y es un regalo gratis, ¿cómo no? Así que yo fui a esta iglesia y comencé a asistir cada semana con mi madre y el Señor usó eso para mostrarme una imagen diferente, una experiencia diferente de la fe cristiana. Y por el testimonio cooperativo de la iglesia, el discipulado del pastor, el señor pastor allá se llama Mark Dever, se reunió conmigo cada semana para un año para estudiar la Biblia, leer libros cristianos. Pero mientras que estaba viendo este testimonio colectivo de la iglesia, yo fui convertido un año después de asistir a la iglesia. Y al hacerme miembro de la iglesia e incluso al reflexionar sobre mi propio testimonio, yo pude ver que la iglesia local era el mejor, programa evangelístico de edificar a los cristianos en Cristo y que el Señor también estaba usando la iglesia como el mejor programa de discipulado, también edificar a los cristianos en Cristo y que el Señor me había hecho parte de una familia bien maravillosa. Yo recuerdo que mi primer viernes por la noche como cristiano, yo entré a la oficina del pastor, ahí en la noche, pastor, donde estaba escribiendo su sermón. Y bueno,
Yo estaba trabajando como un barman en un barrio de mi universidad antes de ser cristiano. Así que, no, como no era cristiano, no tenía una familia cristiana, yo no sabía lo que hacen los cristianos. Ahora, así yo fui a su oficina y le pregunté, oye, Mark, ¿qué hacen los cristianos viernes en la noche? Porque yo sabía que no pude hacer lo que estaba haciendo antes, saliendo en la noche, cosas así. Pero yo no me acuerdo nada de la vida cristiana. Y yo era un cristiano nuevecito. Pero la iglesia me acompañó y continuó discipulándome. Mark sigue almorzando conmigo cada semana. Hombres como Andy Johnson y Matt Schmucker. Desde entonces hasta ahora, 22 años más, han estado andando conmigo, ayudándome en la fe. Y al ir creciendo en la iglesia, yo aprendí versículos como la primera de Pedro 2:12. Ahí Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Eso fue yo. Al leer las palabras de Jesús en Mateo 5, en cuanto a hacer luz en la oscuridad, una ciudad en lo alto de una colina, me percaté que la iglesia debía ser un reflejo de la gloria, el amor, la pureza y de la unidad de Dios, y su medio principal para hacer discípulos. Pero en la providencia misteriosa de Dios, hacer discípulos y enseñarles todo lo que Jesús ha mandado, no es un proceso rápido, ¿cierto? Es como criar hijos. Yo me encanta ser un esposo de Tara y padre de nuestros 5 hijos. Tenemos 3 niñas, 2 varones de 7 hasta 18 en edades. Es la mayor bendición existencial que he experimentado como cristiano, ser parte de una familia. Pero a menudo yo veo a mis niños y yo pienso, mirando a esos niños, ay, ¿van a alcanzar un nivel de madurez suficiente en los 18 años que los tengo en mi casa? Criar hijos es muy similar a ser discípulos. O sea, es un proceso de crecimiento que exige tiempo, paciencia, enseñanza y una familia. Es un trabajo glorioso. Es un trabajo ineficiente y duro. Pero si lo hacemos bien, puede dar mucho fruto del Evangelio. Y Dios ha creado su iglesia para ser la familia, el ecosistema original por el cual ocurre este crecimiento. Hermanos, en este presente, la vida es guerra. Y Satanás está luchando para nuestras almas, las almas de nuestras familias y nuestros vecinos. Pero sabemos el fin de la historia. Dios gana. Jesús regresa para traer el nuevo cielo y la tierra. Lo veremos cara a cara. Y hasta entonces la iglesia es el arma más poderosa en el arsenal del ejército de Dios. Es algo único ver su poder en acción. La iglesia es el medio más efectivo de llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento. Fíjense la palabra proclamada que resuena en el cuerpo de ustedes, de creyentes, que sale por las puertas del edificio hacia todas las áreas de la vida. Y la palabra vivida, que actúa como sal y luz en un mundo en tinieblas. Eso sí es poder de verdad. Y es por eso que una visión bíblica de la iglesia es tan importante. Desafortunadamente, no todos los que asisten a una iglesia tienen la misma experiencia que yo tuve en una iglesia sana.
en Estados Unidos, incluso dentro del movimiento cristiano evangélico, la iglesia local es en el mejor de los casos algo que se asume, que se da por sentado. Comúnmente se olvida la centralidad que tiene en la vida cristiana. Por ejemplo, los estudiantes universitarios a menudo no van a la iglesia porque hay ministerios para eclesiásticos que honestamente son mejores y más provechosos para el crecimiento individual en Cristo que muchas las iglesias. Hay otras razones también. Yo estoy demasiado ocupado. No he podido encontrar una buena iglesia en donde vivo. Hay mejores formas de crecer y servir a otros. Y es cierto. Pero la Biblia, la palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento, nos pinta un cuadro diferente. En la carta de Pablo a los Efesios vemos un retrato sorprendente de la nueva sociedad de Dios, o sea, la iglesia. Los miembros de la iglesia viven juntos y cumplen los propósitos de Dios. Dios sigue convirtiendo a los incrédulos. Los creyentes son edificados y Dios es glorificado a través de la comunión y vida en conjunto de esta nueva sociedad que Él mismo ha creado por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso, como predicador invitado, el deseo de mi corazón es simplemente animarlos con esta visión bíblica de la iglesia local y destacar las bendiciones prácticamente que derivan de acoger esta visión en nuestras vidas como discípulos de Jesús. Así que con ese fin, vayamos juntos a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ver todo el libro. No vamos a leer todo el libro, pero vamos a ver todo el libro para ver este cuadro, esta visión que Dios tiene para la iglesia, para la nueva sociedad de Dios. Y vamos a empezar con el fundamento de esta nueva sociedad de Dios. Vamos a empezar con el fundamento que es el Evangelio. Y vamos a ver eso en el capítulo 1. Yo voy a leer capítulo 1 de versículos 3 a 10. Aquí está la palabra de Dios, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. La carta a los Efesios nos muestra un hermoso cuadro de reconciliación. Verticalmente, Cristo reconcilia toda la creación consigo y Dios. Y horizontalmente, Cristo reconcilia a todos los creyentes entre sí, tanto judíos como gentiles, por medio de la iglesia. El poder que impulsa esta reconciliación es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias. Eso es lo que vemos en los primeros versículos aquí. Pablo nos hace ver cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y este fundamento es el Evangelio. Y fíjense cuál es el fruto que este Evangelio produce, ahí en los versículos 11 a 14 de capítulo 1. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amigos, el evangelio es nuestra única esperanza. Es la marca que define a la verdadera iglesia y los verdaderos cristianos. Y por lo tanto, lo que también define cuál no es la verdadera iglesia y quienes no son verdaderos cristianos. El evangelio es la marca innegociable. ¿Y eso por qué? Porque Dios siempre crea y siempre salva por medio de su palabra. Desde Génesis 1, en donde leemos sobre cómo Dios creó todo lo que existe por medio de su palabra, hasta Juan 1, en donde leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El patrón de la Biblia es sencillo. Dios crea y salva por medio de su palabra. Por eso es que el evangelio es esencial. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera de tener una iglesia bíblica, una comunidad de pecadores redimidos que viven juntos para la gloria de Dios. El evangelio se trata de buenas noticias de salvación y es el fundamento de la nueva sociedad de Dios. Dios es el creador santo y justo, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Pero Dios, en su amor, justicia y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a sufrir el castigo que nosotros merecemos. Jesús fue condenado en nuestro lugar. Aunque no tenía pecado, Jesús fue hecho pecado para que nosotros llegáramos a ser justos y fuéramos declarados inocentes ante Dios. Y este regalo de gracia inmerecida se ofrece a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen que Jesucristo es Señor. Jesús nos encuentra en la intersección entre las tinieblas y la luz y nos invita a ser parte de la familia de Dios, de la iglesia, si es que confiamos en Él y le seguimos. Este evangelio era lo que impulsaba a Pablo. Por eso trabajaba y luchaba para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y este evangelio es esencial para tener un entendimiento bíblico de la iglesia local. Este es el fundamento de todo lo que Pablo dice y hace. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, veamos en el final de Efesios 1, versículo 22. Lo leo. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El propósito es claro, ¿no es cierto? Ahí en versículo 22, edificar a la iglesia. Versículo 23, para que esta sea su cuerpo, la plenitud de Dios. Por lo tanto, en la economía de Dios, el evangelio es el único fundamento sobre el cual Dios edifica su nueva sociedad, la iglesia. ¿Y cómo es que Dios edifica esta nueva sociedad? Bueno, la crea Él mismo. Eso es lo que vemos en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a ver la construcción, el segundo punto, la construcción de esta nueva sociedad. Bueno, la primera creación es en nosotros, los cristianos. Tenemos una nueva identidad en el evangelio de Cristo.
Y esta nueva identidad no tiene nada que ver con nuestra dignidad. Amigos, veamos el capítulo 2, versículo 8. Y de ahí adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dios obra a través de Cristo y nos utiliza para hacer que la iglesia sea un reflejo de su gloria y poder. De eso se trata el capítulo 2. Vemos el versículo 18 y adelante en el capítulo 2. Porque por medio de Él, los unos y los otros, está hablando por Jesús, porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Evangelio trae paz, una nueva identidad. Nos hace ciudadanos, miembros de la familia miembros de la familia de Dios. Y por medio de Cristo, la piedra principal, Dios construye su nueva sociedad, un edificio, una estructura, un templo santo. Amigos, comienzan a ver el cuadro de la iglesia que Pablo nos está pintando. Es un sitio de construcción sobrenatural. Es increíble. De modo que Dios establece el fundamento y construye su nueva sociedad, la iglesia, la morada de Dios. ¿Y con qué propósito? Bueno, veamos lo que dice el capítulo 3. Es el tercer punto, el propósito de esta nueva sociedad. En los versículos 1 a 9, Pablo presenta sus credenciales, su autoridad para decir lo que dice. Y luego declara cuál es el propósito de la nueva sociedad de Dios. Que el mundo conozca la multiforme sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Leemos Efesios 3, 8 a 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Aquí está. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la Iglesia. Esta frase es asombrosa. Esto es lo último que uno esperaría escuchar. Quizás por medio de la creación, como las calas de Mallorca. Terabeth, mi esposa, acabamos de volver de Mallorca, fue la primera vez conocer esta isla, fue increíble. Paraíso, una creación, y por supuesto muestra la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo en Efesios 3 que la sabiduría, el multiforme sabiduría de Dios va a ser por medio de la iglesia. O sea, gente caída y pecadora dará a conocer su sabiduría. Este versículo, Efesios 3:10, es la pieza central de la carta. La iglesia da a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Y vemos el propósito de todo esto claramente
en 3:21, para dar gloria a Dios, el Padre, y a Cristo por todas las generaciones. Leemos 21. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos míos, ¿ven la relevancia de esto? ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es una embajada del cielo, la morada de Dios. Por lo tanto, eso significa que nosotros, la Iglesia del Rey Jesús, somos una embajada del reino de Dios. Somos embajadores que representan a Jesús, el Rey. Entonces, en el último término, nuestra fe no se trata de nosotros, de disfrutar ahora individualmente la mejor vida. Se trata más bien de ser juntos un reflejo de su gloria. Amigos, esta visión de la Iglesia, esto es la visión de Dios. Es su plan para nuestro bien y para su gloria. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Discípulos que andan como es digno de Dios y de su gloria. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 4 y 5 hasta el fin. Los resultados. Veamos juntos ahí en el texto en Efesios versículo 1 los resultados de esta nueva sociedad. Ahí Paul dice en versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Ves lo que Dios está haciendo? Por medio del poder del Evangelio, Dios está construyendo una nueva sociedad que refleja su gloria. Gracias. El fundamento de esta sociedad no son nuestras obras, sino la obra de Cristo en la cruz. Pero el resultado es buenas obras en nosotros, las buenas obras del cuerpo de Cristo. Evangelización, o sea, llevar a los incrédulos a Jesús, y discipulado, edificar a los cristianos en Jesús. Ahí están los resultados de esta nueva sociedad que vemos en Efesios 4 y 5. Y finalmente, ¿qué es el poder de esta nueva sociedad? Fíjense ahí en Efesios 6, 10 y adelante, Pablo termina donde comenzó. El poder que se necesita para llevar a cabo esto es Dios, es su fortaleza, es su armadura. En Él nos sostenemos y encontramos el poder para nuestra misión. Bueno, si esto es una visión bíblica de la Iglesia, de la carta de Efesios, ¿qué es la aplicación? ¿Qué significa esto para los cristianos? Bueno, los cristianos deberían comprometerse con una iglesia local sana por su propio bien y para la gloria de Dios. Esa es la idea principal. Es decir, la iglesia local debe ser el centro, el eje de tu vida como discípulo de Cristo. Es el plan que Dios tiene para glorificarse. Tú eres su novia, pero ese tú es plural. Por lo tanto, debes hacerte miembro y comprometerte con una iglesia local en obediencia a la Escritura. Esta es la idea principal. Si eres cristiano, el propósito de Dios al salvarte fue que le glorificarás a vivir tu vida en comunión con otros cristianos. Si no te unes a un cuerpo de creyentes para cumplir con ese propósito, habrás fracasado en hacer aquello que la Biblia describe como un aspecto absolutamente fundamental en la vida cristiana. No se trata de ti ni de mí. Se trata de ti y de mí como parte de una comunidad eclesiástica para la gloria de Dios. Creo que eso es el énfasis de lo que Pablo dice en Efesios. Y mi oración es que esto les dé ánimo al ver cómo Dios lleva a cabo este plan maravilloso para su propia gloria. Piensen en esto, amigos. Dios
está utilizándonos. ¡Wow! ¿Recuerdan el pasaje en Efesios 3:10? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Por eso mismo, déjenme presentarles 4 razones bíblicas por las cuales debes ser parte de una iglesia local. Estos son los beneficios tangibles y la aplicación práctica de esta visión bíblica de la iglesia, de comprometerse con un grupo de creyentes en el área donde vives. ¿Ok? 4 razones para ser parte de una iglesia. Ahí estamos terminados. Bueno, aquí está la aplicación. La primera razón, hazte miembro de una iglesia por los no cristianos. Hazte miembro de una iglesia por los no cristianos. Cuando los cristianos se hacen miembros de una iglesia y viven fielmente conforme a la palabra de Dios, colectivamente ayudan a que los no cristianos entiendan claramente qué es el cristianismo. Como personas que han recibido el mandamiento de amar y de seguir el ejemplo de Jesús, tenemos la habilidad de encender una luz en la oscuridad por medio de nuestros ministerios, tal como Jesús mismo hizo al abrazar el dolor y la tristeza del mundo. Y esto animará y servirá a los creyentes, pero también será una luz maravillosa en la oscuridad de un mundo incrédulo. Una aplicación aquí, aunque a los incrédulos siempre se les dé la bienvenida a las reuniones públicas de la iglesia, no pueden ser miembros. La iglesia está formada solamente por cristianos que están bautizados. A decir verdad, esta es una buena estrategia de evangelización, pues deja en claro quiénes son los cristianos y quiénes no lo son. Y hace que la luz brille claramente en la oscuridad. La Biblia dice que esto será atractivo a los incrédulos. De hecho, eso fue lo que el Señor utilizó para salvarme. La iglesia es el mejor programa de evangelización. Es el arma más poderosa en el ejército del Cordero de Dios. Así que por lo tanto, hazte miembro de una iglesia por los no cristianos. Bueno, la segunda razón. Hazte miembro de una iglesia por los cristianos. Hazte miembro de una iglesia por los cristianos. Ok, esto es el punto más largo de aplicación. Hay muchos aspectos prácticos en esta segunda razón. Aquí destacaré 3 bendiciones que vienen como resultado del compromiso entre los cristianos en la iglesia local. Ok, la primera bendición. Hazte miembro de una iglesia para rendir cuentas. Para rendir cuentas. El plan de Dios jamás ha sido que sus hijos vivan como llaneros solitarios. Hebreos 3, 12 a 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo y incrédulo que sea parte de Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, con el hecho de hacernos miembros de una iglesia, estamos diciendo, no puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda de otros cristianos. No puedes rendir cuentas si la gente no te conoce. Tienes que estar involucrado en las vidas de los demás si es que quieres que te ayuden. Así que una aplicación aquí. La iglesia está formada por cristianos que están dispuestos a rendirse y pedirse cuentas mutuamente, a involucrarse en las vidas de otros y, si es necesario, a disciplinar a los miembros que continúen en su pecado sin arrepentirse. La rendición de cuentas no es un remedio infalible. Siempre habrá pecado en las iglesias porque siempre estarán formadas por pecadores. Por lo mismo, jamás debemos pasar por alto los abusos de autoridad y de rendición de cuentas.
Pero el pecado no crece en la luz. En su primera carta, Juan dice en capítulo 1, versículo 9, Juan escribe, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el punto importante para esta iglesia, para la cultura de aquí. El objetivo de esta bendición, de rendir cuentas, aquí está, a crear una cultura en donde aprendamos a animarnos piadosamente unos a otros, no lisonjeramente, y a criticarnos piadosa y constructivamente unos a otros, no cruel, destructiva o haciendo daño. Eso es el objetivo, una cultura así. Y la segunda bendición para los cristianos. Hazte miembro de una iglesia para dar y recibir amor, ánimo y discipulado. Hazte miembro de una iglesia para dar y recibir amor, ánimo y discipulado. Yo, después de ir a Barcelona, yo fui con mi hermano a Inglaterra a estudiar, a viajar, cuando yo estaba en la secundaria. Y una tarde ahí en el campo, mientras manejábamos por el campo, yo recuerdo haber visto un rebaño de ovejas. Eso era la primera vez en mi vida que veía uno en persona. Ahí estaban las ovejas, justo enfrente de nuestro coche, ahí en el camino. Como yo crecí en Texas, tenemos muchas vacas, no tenemos muchas ovejas. Yo jamás había visto algo así hasta ese momento. Yo creí que las ovejas eran blancas, pero yo estaba equivocado. Viéndolas de cerca, las ovejas estaban sucias, pero bien sucias, y desordenadas y estúpidas. Fue chistoso como un niño de 16 años. Pero algunas ahí se caían a la zanja junto al camino. Otros iban en la dirección equivocada. Algunas hasta mordían a las demás. Pero después de unos 10 minutos, algo así, con la ayuda de los pastores y los perros ovejeros, pudieron llegar sanas y salvas al redil. ¿Cómo ven, amigos? Nosotros somos así. Somos ovejas tontas y sucias que se muerden mutuamente y que fácilmente nos desviamos del camino cuando queremos algo y no lo conseguimos. Nos caemos en la zanja. Vamos en dirección equivocada. Pero por la gracia de Dios, al estar junto en el rebaño, podemos llegar a nuestro destino, todos juntos. Lo que estoy tratando de decir es sencillo. Es mejor estar atascado en medio del rebaño, incluso si eso nos hace avanzar más lentamente en nuestro propio discipulado, o si nos causa inconvenientes en el presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo, amiga. Si algo sabes acerca de tu propio corazón, debes saber que en realidad es más peligroso estar solo o al borde del rebaño. Nuestros corazones se descarrían con facilidad. Y es verdad, si te unes a un rebaño de creyentes, ciertamente tendrás que ir más lento y tu vida tendrá más inconvenientes, te lo juro. Pero, ¿has considerado que quizás Dios quería que vayas más lento para que así puedas unir brazos con otros y ayudarles a tomar vuelo? Pablo mandó que los hombres y mujeres que llevaban más tiempo en la fe discipularan y animaran a los cristianos más jóvenes. Ahí vemos en Tito 2. A los cristianos más jóvenes se les llama a cuidar y amar
a los cristianos mayores. En la iglesia no existe el cristiano individual. Dios nos ha hecho un cuerpo en Cristo y nos ha mandado que nos cuidemos unos a otros. Hebreos 10, versículos 24 y 5. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Una aplicación aquí es que los cristianos fuertes y los cristianos débiles deben expresar su amor por Cristo concretamente al amar a otros con un amor comprometido e intencional. ¿Ustedes se acuerdan de los mandamientos que tanto Jesús como Pablo nos dieron uno a otros? Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Hablar de verdad en amor. Respetarnos y honrarnos mutuamente. Todo esto es posible solamente cuando nos comprometemos con una iglesia local. Una ilustración práctica de eso. José, no conozco a José, no es real, no es una persona verdadera, pero José es un soltero en tu iglesia y él lucha con la pornografía. Juan y María tienen un matrimonio que está fallando. ¿Qué va a arreglar estas situaciones? Los líderes, los ancianos, los pastores, ¿es su responsabilidad, su problema para arreglar? Según la Biblia, es la responsabilidad de una iglesia saludable, mostrado por nuestro compromiso el uno al otro en una cultura de discipulado. Va a ser la manera normal bíblica para cambiar y transformar estas relaciones es una iglesia sana. No solamente la responsabilidad de los pastores, pero todos nosotros tenemos un trabajo, según Jesús. Hacer la iglesia y ayudar así. Pero tu habilidad de ayudarlos casi no existe prácticamente si no tienes las estructuras de la membresía, si no eres parte de una familia. Por lo tanto, debemos hacernos miembros de una iglesia por los cristianos, porque así rendimos cuentas, recibimos amor, ánimo y somos discipulados. Y una bendición más. La tercera, hazte miembro de una iglesia para compartir responsabilidad. El apóstol Pablo nos enseña claramente que nuestros dones espirituales vienen de Dios y que son para compartir la responsabilidad en la iglesia y para edificarnos unos a otros. Vimos esto en Efesios 4, puedes verlo mucho en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 12. Para Pablo, los dones espirituales son para suplir las necesidades de la iglesia y edificar a los demás. Eso es todo. No se necesita un inventario de dones especiales. Así que una aplicación aquí es que todos los miembros tienen su lugar de servicio en la iglesia. Una ilustración aquí. Cuando nos convertimos al Señor, se nos invita al más grande banquete, a la más maravillosa mesa. Se nos invita al banquete en la mesa del Cordero, de Jesús el Rey. Probamos y vemos que el Señor es bueno. Pero al ir creciendo en la gracia, hay un punto en nuestro camino en el cual Jesús nos recuerda cariñosamente que nuestra vida como discípulos no se trata simplemente de alimentarnos a nosotros mismos. Más bien, se trata de servir a otros, de ir y hacer discípulos, de traer otros a la mesa, o por así decirlo, de ayudar a los invitados más recientes a pasar de la sección de postre
a la sección de la carne, de las papas. Porque ni aun el Hijo de Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para traer a muchos a su banquete. Por lo tanto, la segunda razón para hacerse miembro de una iglesia local es para los cristianos, para ustedes si estás andando con Dios. Porque así rendimos cuentas, llevamos a cabo el discipulado y compartimos la responsabilidad. La tercera razón, mucho más corta. Hazte miembro de una iglesia por los líderes de la iglesia. Hazte miembro de una iglesia por los líderes de la iglesia. Bueno, en los Estados Unidos, donde vivo yo, algunas iglesias tienen miles de miembros que no vienen a la iglesia. Nadie le conoce. Y también hay mucha gente que están asistiendo, pero no están comprometidos a la iglesia. Esta es una realidad que debe inducir a los líderes de las iglesias a pensar seriamente en lo que están haciendo. Especialmente debido a que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, dice consistentemente que los líderes son responsables por pastorear al rebaño y conocer a cada una de las ovejas. Aquí les doy un ejemplo. En Hebreos se manda que los líderes rindan cuentas por los que están a su cuidado. Ahí en el capítulo 13, versículo 17 dice de Hebreos, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La Escritura aquí enseña que en el día del juicio final, nosotros, los pastores, tendremos que rendir cuentas por las personas en nuestro rebaño que fueron confiadas a nuestro cuidado. Si los miembros no vienen a la iglesia, o si la gente no se compromete, ¿es posible que un líder sepa a quién tiene que guiar y de quién tiene que preocuparse? Ciertamente, este es un llamamiento formidable y glorioso. Y así es exactamente como nuestro gran pastor cuida de nosotros. Por eso es que ha llamado a cada iglesia a tener líderes piadosos que reúnan y protejan al rebaño, que predican la palabra de Dios y que equipen a los santos para el ministerio. Es parte de la visión de Dios para la iglesia local. Así que, por lo tanto, amigos, háganse miembros de una iglesia por sus líderes. Y finalmente, a concluir, la razón 4, hazte miembro de una iglesia por Dios. Hazte miembro de una iglesia por Dios. Al leer el libro de los Hechos, es interesante que es el Señor que añade personas al número de los cristianos. Y ser añadido al número de los cristianos significaba ser identificado como parte de la iglesia. Pero la ilustración más sorprendente de esta conexión entre Dios y la iglesia es la que ocurre en Hechos 9, en la historia de la conversión de Pablo. En ese momento aún se llamaba Saulo, y Saulo iba camino a Damasco a perseguir y matar cristianos. En eso Jesús se le aparece y Saulo cae al suelo. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dice en ese momento? Jesús no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a esos cristianos? No dijo eso. Tampoco le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No dijo eso. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
La manera en que Jesús se identifica con la congregación de cristianos en Damasco es tan clara y tan estrecha que Jesús se refiere a ella como si refiriese a sí mismo. Por eso creo que Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. De eso se trató la primera conversación cristiana que tuvo. En Hechos 20 se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Amigos, no conozco todos los detalles de sus vidas, ni cómo se les ha enseñado a pensar acerca de la iglesia. Pero basado en el Nuevo Testamento, les puedo decir que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, comprada con la sangre de Dios. Por eso es que la iglesia está al centro del plan de Dios. Por eso es que finalmente la razón por la cual ser miembros de la iglesia es por Dios mismo. Bueno, amigos, eso es lo que quería mostrarles, una visión bíblica de la iglesia local y de nuestra vida en conjunto. Este cuadro que acabo de mostrarles es al mismo tiempo un desafío y un consuelo, ¿cierto? O sea, es un desafío porque la Biblia dice que tenemos una responsabilidad clara de cuidarnos los unos a los otros. Pero también es un consuelo, porque sabemos que la familia de Dios estará cuidando de nosotros, dándonos su amor y orando por nosotros. Y mi oración es que al menos hayan comenzado a entender la belleza y el poder de Cristo en la iglesia. Que Dios les dé el gozo y la pasión para continuar esta conversación junto con sus pastores, con sus familias y unos con otros para su propio bien y la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por la iglesia, tu novia. Haz que nuestro amor por ti y por tu iglesia crezca. Que nuestras vidas en conjunto sean un reflejo maravilloso de tu gloria, para que este mundo en tinieblas vea y crea. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.